Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés, bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les traigo una de las delicias de la comida callejera napolitana, la pizza fritta, preparada con una clásica masa de pizza y con los típicos rellenos napolitanos. Se dobla a la mitad como una empanada o un calzone y se fríe en aceite. Aunque es cierto que solo en Nápoles se puede probar la verdadera pizza fritta, les ofrezco esta versión para disfrutar de este manjar en casa. Vamos a ver cómo se hace. Comencemos con la masa. Vamos a necesitar 425 gramos de harina común, 15 gramos de sal, 5 gramos de levadura fresca y 250 gramos de agua a temperatura ambiente. En un recipiente disuelvo primero la levadura fresca con el agua. La disuelvo directamente con la mano. Agrego la sal a la harina y la mezclo un poco. Comienzo ahora a agregar aproximadamente la mitad de la harina en el agua hasta formar una pasta de una consistencia cremosa. Voy a ir agregando más harina de a poco y voy a ir mezclando hasta que se humedezca. Continúo agregando más harina gradualmente hasta obtener la consistencia adecuada. No agrego toda la harina de golpe porque la capacidad de absorción va a depender del tipo de harina que estemos usando. Puede que no necesite usarla toda o puede que necesite agregar un poquito más para ajustar y obtener la consistencia de la masa que estoy buscando. Termino de integrar el resto de la harina. Y una vez que se puede formar un bollo, lo voy a trasladar directamente sobre la superficie de trabajo para comenzar a amasar. Si notan que la masa les ha quedado demasiado blanda o húmeda, pueden agregar un poquito más de harina, no demasiada para no alterar la receta. Voy a amasar durante unos 5 o 10 minutos para darle un poco de elasticidad a la masa. Queremos lograr una masa que sea bastante blanda pero que no se pegue a la superficie de la mesa. Terminamos formando un bollo y lo dejamos reposar cubierto durante unos 10 o 15 minutos para que la masa se relaje. Una vez bien reposada la masa, van a notar que la superficie ha quedado un poco más lisa y pareja. Vamos ahora a dividir el bollo. Voy a hacer un corte en el medio y formar un cilindro. Ahora simplemente lo divido en 4 partes más o menos del mismo tamaño. Luego formamos bollitos con las piezas de masa. Y una vez formados los voy a poner en un recipiente donde quepan cómodamente, dejando un buen espacio entre uno y otro para que la masa crezca. Los cubro con un paño de cocina húmedo y los voy a dejar leudar durante unas 3 o 4 horas hasta que la masa haya duplicado o triplicado su tamaño. Y para los rellenos clásicos voy a usar queso ricota, queso mozzarella, unas fetas de salame tipo de Milán. También podría usarse la mortadela, que es otro clásico. Unos tomates cherry y albahaca fresca. Las fetas de salame las voy a picar finamente. Voy a cortar un buen trozo de esta ricota, lo pongo en un recipiente y lo voy a desmenuzar con un tenedor.
Agrego un poco de agua y voy a ir mezclando a modo de obtener una consistencia cremosa que pueda luego esparcir sobre la masa. Corto ahora los tomates. Condimento con aceite de oliva y un poquito de sal. Corto ahora la mozzarella en finas lonjas. Si la mozzarella es de barra y lo suficientemente dura, puede también rallarse. Y una vez que tengo todos los ingredientes para el relleno listos, voy a comenzar a armar la pizza. Mis bollos de masa ya están listos y bien leudados. Vamos a comenzar con el armado, espolvoreando un poco de harina sobre la mesa. Con la ayuda de una espátula enharinada voy a tomar uno de los bollos y comenzar a estirar. Antes espolvoreo un poquito con harina para que no se me pegue a las manos y estiro en forma circular como formando una pizza. Formando un círculo de aproximadamente unos 30 centímetros de diámetro. Para rellenarla pongo una buena cucharada de ricota en el centro, condimento con sal y pimienta, un puñadito de el salame picado, la mozzarella y una hojita de albahaca fresca picada con la mano. Ahora doblo la masa a la mitad como formando una empanada o un calzone y vamos a cerrar bien los bordes. Una muy buena forma de hacerlo es pegando golpecitos con el puño para sellar bien los dos bordes, para impedir que se abran durante la cocción. Ahora tomándola con las dos manos la voy a llevar a la sartén donde ya tengo el aceite bien caliente y tomándola de las puntas la voy a poner cuidadosamente dentro. Para una correcta cocción de la pizza la temperatura del aceite debe ser de unos 200 grados. Y podemos ir bañando con una cuchara la pizza para que se vaya cocinando la parte de arriba. Damos vuelta para que se dore de forma bien pareja. Y una vez que está bien dorada, la retiramos y la ponemos sobre papel absorbente. Vamos ahora con otra. Estiramos nuevamente en forma circular. Y a esta también la vamos a rellenar con un poco de ricota, queso mozzarella, los tomates picados y condimentados con aceite de oliva, condimentamos con sal y pimienta y unas hojitas de albahaca fresca picadas con la mano. Cerramos de la misma manera. Y vamos al aceite. Introducimos cuidadosamente para no salpicar. Y esperamos a que se cocine bien y esté bien dorada de los dos lados.
Retiramos y lista nuestra pizza frita para disfrutar. Y fíjense cómo queda la masa, sobre todo en las puntas donde no hay relleno. Bien aireada y liviana, crujiente y para nada aceitosa. Vale la pena realmente probar esta delicia napolitana. Simplemente prepará esta masa clásica de pizza y probala con estos simples y sabrosos rellenos. La regla fundamental de esta receta es disfrutarla de inmediato cuando aún está caliente. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de poner un me gusta y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.